Bueno, buenas tardes. Pues vamos a continuar lo que es esta mesa 2. Tenemos ahora programadas 2 conferencias y 2 comunicaciones. Vamos a desarrollar todos los contenidos iniciales en bloque y luego abrimos un turno de debate. En primer lugar, a mi derecha, el doctor Luis Miguel González de la Garza, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Impartirá una conferencia titulada Redes neuronales, deepfakes, campañas electorales cognitivas y su ignorancia de la legislación electoral. Ahora entiendo la ponencia cuando quieras, Miguel. Perfecto. Vale, pues vamos a empezar definiendo un poco lo que son las... Silencio, por favor. Vamos a definir un poco lo que son las nuevas tecnologías de las deepfakes, es decir, no las fake news, que ya se ha hablado esta mañana mucho y bien sobre ellas, sino el nuevo componente que hay de las deepfakes, que son cuáles son sus características, básicamente, qué impacto pueden tener en las campañas electorales y tener una idea general de su funcionamiento. Luego también ver si jurídicamente, desde el punto de vista jurídico, qué se puede hacer para regularlas, si es conveniente regularlas o no. Y luego también pues, considerarlas en la campaña, por ejemplo, española y tener una idea más o menos de cuál es su funcionamiento. Una característica diferencial de la deepfake son imágenes. Pero cuidado, no son cualquier tipo de imágenes. Por ejemplo, si nosotros hacemos una imagen con el Adobe After Effects, no valdría. Para que sea una deepfake tiene que funcionar a través de un aprendizaje profundo y una red neuronal. ¿Cómo funcionan estas redes? Las redes tienen la característica de que se les alimenta con información. Esta mañana comentabas, Lorenzo, el tema de si las redes son inteligentes o no, las redes no tienen ninguna inteligencia, no tienen conciencia de sí mismas y en cuanto que les sacan de sus aprendizajes estándar, fallan estrepitosamente y no sirven para nada, que solamente valen para lo que valen, que solamente generan imágenes falsas de cualquier tipo de aplicación. Se está trabajando en taxonomías de qué tipo de deepfakes hay, por ejemplo, las que son de tipo swap de rostros. Se puede hacer una combinación de rostros y hacer a decir una cosa lo que no ha dicho. Evidentemente eso tiene como componente peligroso que en una campaña electoral se pueden recrear historias que nunca se han dado o hacer que un candidato sostenga posiciones que nunca dijo. Se les alimenta con una cantidad de información muy grande y las redes funcionan de la siguiente manera. Hay 2 tipos de redes. Unas engañan a otras. Constantemente están intentando engañarse. A unas se les da una información y empiezan a generar patrones. Y las otras redes intentan averiguar si esos patrones son reales o son falsos. El sistema genera un autoaprendizaje y van cada vez mejorando y aprendiendo entre ellas hasta que logran crear una imagen realmente que es imposible saber con un ciudadano si esa imagen es cierta o no lo es. ¿Qué se está haciendo en estos momentos en los Estados Unidos? DARPA, que todos sabéis, imagino que sabéis lo que es el sistema DARPA norteamericano, desde el año 2015 está intentando poner en marcha un sistema que se llama el DARPA Forensik, que intenta averiguar, también con inteligencia artificial y redes, si en el análisis de otras redes se obtienen imágenes falsas o no. Entonces, actualmente lo que se sabe es que DARPA ha fracasado y no logra determinar si una imagen es real o es falsa. Es decir, los temas de inteligencia artificial no son capaces de determinarlo. Claro, eso es muy problemático. ¿Qué se ha hecho en Estados Unidos? Pues lo primero que se ha hecho es esto. Intentar con una norma del Senado prohibirlas. Han intentado prohibirlas con una norma de Sassen, que al final ha fracasado, no tuvo los apoyos suficientes y se eliminó. Pero ya se está intentando hacer cosas, y se está intentando luchar contra ese tipo de deepfake, porque claro, se ha visto que son realmente muy problemáticas. Son capaces de suplantar personalidad. Cuando suplantas personalidad, se puede hacer cualquier cosa. Imaginémonos en el periodo de las 24 horas antes de una elección, que sale un político cualquiera diciendo cosas falsas y el efecto que se tiene en la sociedad. Lógicamente se pierden las elecciones. Vale también para hacer observaciones de temas industriales, ya se han hecho, se han intentado hacer, haciendo industriales que dicen cosas que son falsas sobre sus productos, para que sus empresas luego en bolsa tengan una repercusión muy importante a nivel empresarial. Información, por ejemplo, imagínate que el presidente de la Toyota dice una información de datos que son falsos, con una deepfake que se ha elaborado precisamente.
eso ya se está intentando hacer y están dando muy buenos resultados. Los procesos que hay, también los rusos lo han detectado. Esta es la famosa norma que tú comentabas esta mañana, en ruso, y que se llama, concretamente, he dicho en la traducción, la norma cero comunicaciones de funcionamiento seguro en Internet y en la Unión Soviética. ¿Qué es lo que hace la norma rusa? Los rusos se han dado cuenta que no se pueden combatir. No se pueden combatir. ¿Y qué hace la norma? Primero, concentrar todo en el Estado. Sí, lo que la norma hace, hacer que haya una supervisión estatal, y cuando eso falla, cortar todos los nodos de red con Europa para tener la Rusia segura. Y ellos dicen que es como consecuencia de los norteamericanos y de la política norteamericana, es la justificación que ellos dan en la norma soviética. Porque no tiene solución, es un problema que en estos momentos no tiene solución, ni en los Estados Unidos ni en Europa, por supuesto, es decir, los sistemas fallan estrepitosamente. ¿Cómo se resuelve esto en las elecciones? ¿Cómo se puede resolver? Técnicamente no hay, de momento, ni solución, pero claro, hay un problema muy importante. Jurídicamente, ¿esto qué son? ¿Qué son este tipo de informaciones cuando se reciben? Para una parte importante de la doctrina entienden que aquí lo que está, digamos, en funcionamiento es, digamos, son los modelos, digamos, las limitaciones de la ley de propiedad intelectual. Es decir, son parodias. Técnicamente son parodias en muchos casos. Es decir, no hay una finalidad criminal detrás de ellas. Y entonces, claro, regularlas, ¿cómo vas a regularlas si son parodias? Eso es uno de los problemas. Luego, uno de los problemas que se está en estos momentos investigando en Estados Unidos es el impacto que va a tener en las redes. Se cree que va a tener un impacto tremendo, y por eso se está intentando gastar muchísimo dinero, ya digo, en redes circunvencionales de inteligencia para enderezarlas. Fallan estrepitosamente y no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que cuando se empiece a hacer ese tipo de herramientas más habituales, la emotividad es lo que va a triunfar en las redes. Pues aquí la idea es que no somos seres racionales, sino somos seres emocionales que razonan, que es lo que dicen los americanos, ¿no? Y entonces, claro, hay que prepararse para eso. ¿Cuál es la idea de preparación? ¿Qué es lo que se quiere hacer? El concepto de resiliencia. Seguramente ya habéis escuchado lo que significa. Hay que preparar a la sociedad para que esté atenta a este tipo de problemas y que no les dé la importancia que podrían tener si se les da más valor del que tienen. Pero por otro lado hay que tener en cuenta también otro aspecto importante del funcionamiento de las redes. Las redes funcionan, todas las redes que trabajan sobre IP, sobre dos conceptos, que son el de homofilia y el de sesgo de confirmación. Por lo tanto, la homofilia lo que va a hacer es que las redes estén granuladas. Es decir, cuando nosotros hacemos un análisis de datos de redes, vemos cómo las redes operan por pequeñas esferas donde hay núcleos realmente hiperdensos y luego el resto de la gente, los ciudadanos normales que no tienen muchas relaciones, están prácticamente desconectados o conectados a muy poquitos nodos. Y por otro lado, hay una división muy clara siempre en todos los países entre básicamente izquierda y derecha, sobre todo en los occidentales. Entonces, ¿qué efecto tienen en esas redes? Por ejemplo, una deepfake que afecta a la derecha, la izquierda la aprueba y por el sesgo de confirmación no le da ningún valor. Es decir, a la sociedad, es decir, en su conjunto, no tienen gran importancia para la sociedad como tal, porque las redes están divididas. Es decir, nosotros muchas veces analizamos las redes como si fuera una matriz plana, es decir, realmente una red, pero no es una red. La estructura realmente son grumos, estructuras grumosas en las cuales vemos, ya digo, núcleos super densos de información y otros totalmente desagregados. La mayoría de la gente estamos desagregados. Nosotros, por ejemplo, cuando se hizo hace poco tiempo, pero como un año y medio, un estudio de Facebook. ¿Cuántas relaciones tiene la gente de media? Tiene más o menos unas 250, 300. O sea, algunos que tienen mucho más, pero no tienen relaciones muy fuertes con las personas con las que están. Esas 250 personas más o menos que tienen coincide con un número que manejan los etólogos, que es el famoso número de Dunbar, que es la cantidad de personas que pueden manejar el córtex cerebral. Y tenemos 250, y casi todo el mundo tiene 250. Hay algunos que tienen muchas más, pero en realidad esos 250 de los que los tienen es gente con las que son de confianza, con las que te irías a tomar un café. Los que tienen mucho más lo hacen por cuestiones políticas, pero no tienen relaciones reales con ellos, con las personas, de un modo fuerte. Sin embargo, la mayoría de la gente que sí que tiene redes son redes muy chiquititas. Y así es el 99% de las redes en Internet.
Y luego hay los núcleos hiperdensos y segmentados, polarizados, izquierda, derecha y luego subdivisiones. Por lo tanto, el efecto de una deepfake o de una noticia falsa hay que tenerla en cuenta en esa estructura de datos, que es la que realmente es la fundamental. Las campañas norteamericanas, la que hubo, como sabemos, de Trump, ahí ya se empezaron a utilizar, digamos, de forma profusa las técnicas de segmentación que trabajaban en combinación con las deepfakes, para, digamos, sobre todo para polarizar a grupos concretos de personas que no votaban, es decir, no afectaban a toda la sociedad, afectaban solamente a segmentos muy concretos de personas, que son, como todas las elecciones, aquí hay un grupo que son necesarios vencer para tener la mayoría. Son cantidades relativamente pequeñas, pero que son las que realmente interesan. No interesa a todo el mundo, interesa a cantidades pequeñas de gente, pero muy concreta. Entonces, esa es la gente que hay que buscar y hay que saber cuáles son sus perfiles psicológicos. Los perfiles psicológicos hoy ya los tenemos, hoy ya se obtienen con relativa facilidad. A todos ellos se les pasa un sistema, que es el sistema Ocean, que analiza la sociabilidad, la responsabilidad, la apertura, la amabilidad y el neuroticismo. ¿Qué es lo que se busca? Sí, los neuróticos. Claro, que los neuróticos aproximadamente están en torno al 30% de la población, igual que los psicópatas son en torno al 4 o 5% de la población. Las psicópatas son el 4,5%. Los que hemos trabajado en penal y hemos analizado esos temas también, hemos visto que psicópatas hay un 4% de la población. ¿Por qué? Porque los psicópatas en la evolución humana han sido muy importantes. Es decir, ahora no, pero en su momento el psicópata fue muy importante. En grupos humanos, en combate, en guerra por recursos, el psicópata es el que dirige a las personas para conseguir objetivos que uno diría, yo no lo haría, porque no llevaría a la muerte a personas, pero el psicópata sí lo hace. Entonces, desde un punto de vista social, eran necesarios y siguen habiendo en las sociedades ese 4 o 5% más o menos, como se ha estudiado, ¿no? Pero son completamente necesarios, ¿no? Entonces, se analizan las redes, se obtienen los datos y eso cada vez va a ser más normal en nuestras campañas electorales. Lo que ha pasado en nuestro ordenamiento jurídico, con el reglamento, como sabéis, y lo que hemos comentado esta mañana, el artículo 58 bis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, hombre, a juicio de mucha gente, sobre todo de constitucionalistas, yo creo que muchos lo vemos como plenamente inconstitucional, independientemente de la circular esa que se ha publicado esta mañana, muy oportunamente para intentar neutralizar de alguna manera el recurso de inconstitucional que ha puesto el defensor del pueblo. Pero claro, dos preguntas que tenemos que formularnos, dos artículos de la Constitución. Artículo 16.2, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Nadie podrá ser obligado a declarar. Bien, ¿qué es lo que hace esta ley? Hay una especie de obligación que te la hace un protocolo, que te hace un algoritmo. El algoritmo te está obligando a declarar. Es una inducción de tus datos, pero que en realidad te está obligando a declarar. Es decir, te está llevando a una situación en la que la Constitución en principio prohibiría que eso se diera, el 16.2. Luego tenemos nuestro querido artículo 21A, libertad de expresión. Tenemos libertad de expresión, una libertad de poder expresarnos con libertad. Pero la pregunta es, si sabemos que nos están observando, si sabemos que somos sujetos de análisis, ¿esa libertad existe? ¿O pasa lo que en la doctrina norteamericana llaman el chilling effect, el efecto de enfriamiento de la libertad de expresión, porque sabes que está siendo observado? Claro, eso es muy importante. Y son las campañas, ese tipo de campañas, se está dando y se va a dar. De hecho, ya ha habido por ahí unos cuantos WhatsApp, incluso que se han llegado y a la gente le ecuaciona eso. ¿Hay libertad de expresión en una red en la cual sabes que está siendo observado y vigilado? Evidentemente es muy discutible. ¿Por qué? Porque antiguamente hasta hace poco, teníamos las encuestas de opinión. Pero claro, en una encuesta de opinión tú puedes mentir. Pero en lo que la gente hace en Internet no se miente. Lo que la gente hace en Internet y su conducta está ahí claramente reflejada. Los americanos tienen un concepto que llaman ahora ellos de tricking on tracking, que es intentar moverte en Internet a lo loco. Moverte a lo loco con objeto de romper estructuras de parámetros que te sigan. Es decir, que si vas a un periódico, luego sigas a otro y luego vayas a otro tema y romper la posibilidad de ser segmentado. Claro, en vez de, digamos, por normalidad la gente siempre hace lo mismo, más o menos, cuando entre las redes. Viste una serie de páginas, enfermedades, lo que sea, siempre hace lo mismo. Pero si tú haces el tricking on tracking, rompes la posibilidad de que te sigan.
porque introduces datos nuevos en la matriz, con lo cual rompe la posibilidad de que, digamos, que un sistema Ocean te clasifique. No sabe cómo clasificarte. El thinking no tracking lo que permite es que evite la clasificación. Te mueves a lo loco, pero son como las famosas maniobras loco iban de los submarinos soviéticos cuando se perseguían, ¿no? Hay que moverse y hacer cosas que rompan la congruencia de tu conducta estándar. De esa manera no te siguen. Y lógicamente el sistema Ocean falla. Se ha visto que falla. Cuando la gente hace el thinking and tracking, los esquemas Ocean fallan estrepitosamente. Son muy buenos cuando te siguen a lo largo de años porque siguen una conducta reiterada. Y entonces así saben lo que haces. Un problema de esto, pues, un problema que nosotros en Garrigues ya hemos hecho en alguna ocasión en Estados Unidos, en la oficina que tenemos en Estados Unidos, ya hemos tenido algún caso de un abogado que tenía, por ejemplo, hemofilia, la hemofilia, luego lo comentaré, la hemofilia es la base de las redes. El famoso concepto de los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Pero el caso es que tenía la persona hemofilia y le va a hacer una entrevista de trabajo a un gran despacho norteamericano y no le contratan. Y empieza a averiguar por qué no le han contratado. Y era porque, digamos, la compañía había analizado sus datos, de sus datos vitales, y habían visto que tenía una enfermedad grave y que como esa consecuencia no le contrataban como abogado. Imaginemos, por ejemplo, para la contratación de un seguro médico. Si saben, por ejemplo, que tienes hemofilia, y es que el problema está en que la precisión de las herramientas actuales es superior a la que podríamos obtener de un psicólogo, por ejemplo, que nos hiciera un test de conducta. Todo esto de forma automatizada, pues se tienen datos de realmente unos 2 años más o menos de navegación, que es lo que se almacena, pues claro, se tiene una información realmente de una precisión tremenda de cada persona. Y eso, lógicamente, puede tener consecuencias realmente tremendas. Libertad de expresión, ya lo hemos comentado, eso afecta de una manera radical. La declaración, eso lo ha contado el artículo 16.2 claramente. ¿Cómo se pueden solucionar estos problemas? Porque tenemos que dar también alguna esperanza, ¿no? Hay un concepto que es el famoso de feudalismo 2.0, que es el que nos lleva a las redes actuales, ¿no? Es decir, en la cual el sujeto pierde prácticamente toda su libertad y se convierte en un sujeto de experimentación, análisis y digamos, observación para manipulación. Opciones disponibles. Primera, con respecto a los algoritmos. La única manera es analizarlos por grupos de especialistas y preservar lógicamente lo que hay ahí de propiedad industrial. Hay propiedad industrial, el conocimiento ahí establecido y eso hay que protegerlo también. Es un valor fundamental también para las empresas que han dedicado esfuerzo y talento a hacerlos. Eso hay que recompensarlo, no se puede alegremente abrir. Pero sí hay que analizarlos. Hay que analizarlos y la idea que se tiene actualmente es que, por ejemplo, grupos de especialistas los analicen para saber si efectivamente, y hacer una especie de juramento hipocrático de que esa información no la van a revelar. Pero verificar que esa información no sacrifica derechos fundamentales. Y los equipos pueden ser multidisciplinares, pero los algoritmos hay que analizarlos. Porque el algoritmo, al fin y al cabo, hace lo que tú le digas. No es más que un programa, son un conjunto de instrucciones que siguen una pauta. Y hay que verificar que esas pautas sean respetuosas con los derechos fundamentales. Y luego vamos a aumentar, por así decir, la dicha, ¿no? Que es lo que ya ha dicho, por ejemplo, Sandy Petland, lo que dice Lawrence Lessig. Ahora, muy recientemente también se ha unido a ello Hoffmann Rien en la doctrina alemana, patrimonializar los datos de carácter personal. Es la única manera de devolver el control a la ciudadanía. Y no hay otra, porque si no se patrimonializan, no hay nada que hacer. ¿Cómo están los datos? Los datos actualmente, si los analizamos, ¿cómo están? Están bajo régimen administrativo. Yo me quedo con tu información, tú me sancionas, yo pago la multa y sigo utilizándolos. Así está el panorama jurídico. Es decir, las compañías tienen sus especialistas, que nosotros le llamamos los garbanzos contadores, que son economistas que analizan el riesgo que tiene la compañía. ¿Cuánto nos pueden sancionar por el uso de estos datos? ¿100 millones de euros? ¿Cuánto ganamos? 800. Se paga la sanción y seguimos adelante. Así de simple. Un poco como con las averías mortales que suceden en determinados vehículos de automoción. Eso también funciona de una manera parecida. Es lamentable, pero así funcionan las compañías
que como se suele decir, no tienen corazón, pero así se hacen análisis de lo que hay que pagar de la multa y se paga. Con una política de datos patrimonializados, eso cambiaría, porque se aplicaría el derecho civil, tú el dato lo puedes vender o lo puedes modular de muchas formas para usarlo. Pero también tienes el derecho penal, como última ratio y como elemento de control al uso de ese dato. Si alguien utiliza tu dato y tú no quieres que lo utilice porque no has dado permiso, tú tienes el Código Penal. Tú tienes el Código Penal y el Código Penal no se pasa. No es como los salarios de derecho administrativo, que digo, tú pagas la sanción, pero yo me quedo con el dato y sigo usándolo. Claro, esa es la idea. Así lo ven los americanos en el sistema norteamericano. Entonces, por eso, la idea es patrimonializar. Lessing lo sostuvo, Sandy Penland también, los especialistas en datos. Laurel Lessig, uno de todos le conocéis, es un catedrático de Derecho Constitucional y muy conocido en Estados Unidos, y defiende esa tesis porque se da cuenta de que no hay otra. El problema es que en Europa no es así, básicamente en Estados Unidos la mayor parte tampoco es así, evidentemente. Y ¿quién se beneficia de esos datos? Las compañías que los utilizan. Por eso tienen acceso a los mismos, por eso hacen análisis psicográficos prácticamente sin ningún tipo de limitación y tienen una información realmente impresionante de todas las personas. En Estados Unidos, para la campaña de Trump, creo que tenían unos 216 millones de perfiles con aproximadamente 15.000 puntos de información por cada uno de ellos. Es decir, es una información realmente detalladísima de cada persona. Claro, eso el secreto de los datos de las personas será completamente sacrificado. Tenemos probablemente que ir a la construcción de un nuevo modelo de privacidad. El que tenemos es un modelo disfuncional para las tecnologías con las que estamos trabajando, que son capaces de sobrepasar perfectamente, digamos, las limitaciones legales. ¿Qué han hecho los rusos? Lo que os he comentado. Cuando hay problemas, cortan las redes. Eso es lo que hacen los rusos, cortar las redes, porque no hay forma de seguirlo. No hay forma de seguirlo y además es lo que antes comentó alguien con el tema del derecho al olvido. ¿Vale? El derecho al olvido, el problema es que no se puede, las redes no olvidan. Es decir, las redes no olvidan. Es decir, tú puedes sancionar determinadas jurisdicciones, pero en un servidor de la India puede estar esa información y aparecer pasado mañana que viene en forma de correo electrónico y emerge en una posición. Y sí, podrás intentar saciarlo, pero la información no desaparece. Porque es el problema de redes tremendamente interconectadas, como es Internet, que cada vez van a más. Y esa es básicamente nuestra estructura en el futuro. En las campañas electorales cada vez van a estar más basadas en datos. Alguien lo ha comentado también esta mañana, el hecho de que ya no se invierte prácticamente en encuestas, puesto que simplemente es tener información de las redes. Procesarlas con empresas como Cambridge Analytica, que ya no es Cambridge Analytica, ahora se llama Emerdata. Claro, se ha mutado. Ahora es Emerdata. Pero Emerdata está en la misma localización, está en el mismo edificio, con los mismos accionistas, con la misma gente. Es curioso, los periodistas, es como si a los abuesos van buscando una pista, les echa, digamos, un señuelo y se pierde la pista, pero están en el mismo sitio, ¿no? Ha habido una mutación, pero siguen haciendo lo mismo. Y claro, esas compañías siguen ahí porque ganan unas cantidades astronómicas de dinero y las campañas van a ser en el futuro cada vez más de esa forma. Y nosotros, los que hemos trabajado en estos campos, yo creo que no vemos unas soluciones claras para estos problemas, salvo que se haga lo que hemos dicho, es decir, patrimonializar datos personales. No se van a patrimonializar, lo más probable, porque hay unos intereses creados contra esa posibilidad, y tener acceso a los algoritmos de funcionamiento de las bases, de cómo funcionan todos los sistemas de procesamiento de la información. ¿Se va a hacer eso? Es también muy difícil. Actualmente no existe ninguna regulación y cuando alguien intentaba hacerla, las grandes empresas, Google, etcétera, pues rápidamente se han negado a que se tenga acceso a esa información. Cuando alguien quiere hacer ingeniería inversa se encuentra con todo tipo de demandas que lo aplastan. Es decir, nadie en estos momentos está haciendo nada para cambiar la situación actualmente a esa situación, que es una situación, ya digo, tremendamente problemática. Para el tema de las deepfakes, hay una idea que se está manejando actualmente, es complicada, y es empezar a
a través de blockchain, asociar imágenes reales o imágenes de origen real a blockchain. Es decir, que sea el blockchain y un sistema de confianza distribuida el que sustituya a lo que antiguamente eran los medios de comunicación y prensa estándar, ¿no? Y ver si es posible eso. Entonces, la idea se está manejando, se está viendo a ver si con la tecnología blockchain se puede hacer. El problema de la tecnología blockchain tiene también sus deficiencias. El sistema de cifrado que tiene, que es el de curva elíptica, ya hace 4 años se vulneró. Entonces se podrían hacer modificaciones en el libro de registro general. Y eso, claro, haría que se pudiese manipular la información. Que eso mucha gente que trabaja con blockchain no lo sabe. Y es que ya digo, blockchain trabaja sobre curva elíptica, que es el sistema que se utiliza en defensa actualmente para las comunicaciones cifradas. Pero curva elíptica ya ha sido vulnerado. Ese es otro de los grandes problemas que hay con el software. Hay que tener en cuenta que todo el software tiene un error estadístico de máximo nivel de seguridad por cada 1000 líneas de código. Todos los programas. Si tú, por ejemplo, qué sé yo, el Windows 10, que tiene unos 150 millones de líneas de código, calcula por cada 1000 líneas de código un error de altísima seguridad. Es decir, que te permitiría acceder con nivel de kernel. Otro de los grandes problemas que tienen, digamos, los sistemas, que los sistemas de cifrado se pueden vulnerar, sobre todo si sabes vulnerarlo. Posiciones en la red que se pueden vulnerar. El sistema BGP, el Border Gateway Protocol, el BGP, que es el que conecta los grandes troncales de red, también tiene debilidades muy importantes de seguridad. Se puede también acceder por ahí. Es decir, es que la tecnología IP es una tecnología tremendamente problemática y todo lo que se hace en redes se puede copiar básicamente. Se puede copiar y aunque lo cifres, se puede tener acceso a ello. Esta información es para que la gente tenga un poco de idea de cómo son las redes desde el punto de vista físico, porque muchas veces, nosotros nos hemos encontrado, cuando hablamos de estos temas, vemos que se tiene información jurídica, pero no se tiene información técnica. Entonces, solamente con la información técnica y la jurídica es posible hacerte una idea de conjunto que te dé una idea clara de la habilidad que tienen las comunicaciones. Yo hacía un experimento con mis alumnos de Garrigues, que era enseñarles lo que es una comunicación del Congreso, por ejemplo, de los diputados a Garrigues, que está en la calle Serrano. Utilizábamos un ordenador y un trazador de rutas. Un trazador de rutas es una herramienta que se utiliza en tráfico, los operadores de tráfico, para salir sin problemas en las redes. Entonces nosotros hacíamos una comunicación de 10 kilómetros, que es la distancia que hay entre Serrano y el Congreso, ¿no? Y entonces veíamos en un gráfico por dónde iba la comunicación. Y lo primero que veíamos es que daba 15 saltos para llegar al Senado. Salía por España, iba al Reino Unido, el Reino Unido iba a los Estados Unidos, Estados Unidos daba 2 saltos, pasaba por Langley, y luego venía por Oceanía, eso en 12 milisegundos. Como tarda más, es que están haciendo algo con la comunicación. Pero la gente no tiene idea de cómo funcionan las redes. Y eso es una simple comunicación IP. Esos elementos son fundamentales. Por eso, más que muchas veces formar a la gente en cultura general de urbanismo, como tú decías esta mañana, hay que enseñarle tecnología. Que la gente tiene que darse cuenta de los peligros que están en las redes para que sean conscientes, sobre todo los legisladores, de lo que esto representa, que muchas veces no lo saben. Y cuando se les enseña, es cuando se dan cuenta del peligro realmente que está detrás de esas tecnologías. Y bueno, básicamente es muy breve, hemos comentado lo que detrás hay un trabajo tremendo, ¿no?, en esos temas. Y eso es todo por el momento.